Muy buenos días a todos mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Oh, esto está maravilloso, esta epístola de Filipenses. Oh, no cabe duda que Dios nos quiere bendecir a todos con su palabra. Aleluya. Vamos a estar estudiando en esta mañana acerca de padecer por Cristo, pero mientras estamos padeciendo, disfrutamos de su gracia. Así que el título del mensaje hoy es Padeciendo y disfrutando de la gracia de Cristo. Vamos a leer unos versículos. Estamos en el capítulo 1 de Filipenses. Vamos a leer el versículo 7 y el 8. Dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Señor, una vez más nos ponemos en tus manos para suplicarte que abras nuestros ojos a tu revelación divina. Señor, queremos ver qué es lo que significan las palabras de Pablo. Señor, no las entendemos. Si tú no nos la explicas, si tu Espíritu Santo no nos guía a la verdad, nosotros no podemos saber qué es lo que dice tu palabra. Por eso queremos decirte en esta mañana que queremos depender de tu hablar divino. Queremos depender de lo que tú nos quieres comunicar. Por eso nos acercamos a ti por medio de tu palabra y sabemos que al tocar tu palabra estamos tocando tu persona misma, porque este es tu hablar divino. Señor, revélanos, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien. Para poder nosotros entender lo que Pablo nos quiere decir, de verdad que tendríamos que leer y leer y leer y pedirle a Dios que nos muestre, porque aparentemente Filipenses es una epístola que es fácil de entender, pero quiero decirte que no es así. Quiero que veas cómo en este versículo 8 se nos habla de algo que es importante de entender. Dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo. Quiero que usted vea cómo el apóstol amaba a los hermanos. Él era uno con Cristo. Y él dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros. Pero nos dice que es con el entrañable amor. ¿Qué significa el entrañable amor de Cristo? Fíjate que para poder entender esto, porque de acuerdo al pensamiento del apóstol Pablo, nosotros tenemos que permanecer en ese amor entrañable. Y esa expresión para muchos no es fácil de entender, porque permanecer en el amor entrañable de Cristo es permanecer en las entrañas de Cristo. Y esas son expresiones que nosotros no las podemos entender en nuestro ser natural. Por ejemplo, para explicarte yo lo que significa las entrañas, gracias a Dios que hemos estudiado el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento tú puedes darte cuenta cuando estudiamos las ofrendas. ¿Te recuerdas que no hace mucho tiempo que
estudiamos las ofrendas y nos debe de llamar la atención porque las entrañas son los intestinos, imagínate. Eso no se puede entender con la mente natural. Si yo te digo a ti, hermano, debes de permanecer en el amor de los intestinos de Cristo. Imagínate, eso hasta te parece un poco repugnante. Pero mira cómo dice la palabra de Dios en Levítico 1, versículo 8. Dice, luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Versículo 9, y lavará con agua los intestinos y las piernas. Y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Cuando nosotros estudiamos las ofrendas, nosotros entendemos que todas las ofrendas son Cristo. Y aquí se nos habla de los intestinos, o sea, de las entrañas. Para poder entender eso, nosotros debemos de saber que Cristo como ofrenda quemada, como holocausto, es una sombra. O sea que la ofrenda quemada, el holocausto del Antiguo Testamento es una sombra, un tipo de Cristo. Pero nota que está hablándonos de las partes internas de Cristo. O sea que para que nosotros entendamos el amor de Cristo hacia nosotros, nosotros tenemos que entender que sus sentimientos, porque acuérdate que los expertos para entender cómo funciona el hombre en sus sensaciones y todo, ellos explican que nuestras sensaciones vienen de aquí del estómago. Toda nuestra satisfacción viene de aquí del estómago. El estómago es el centro sensorial nuestro, es de donde vienen nuestras ansiedades, nuestros deseos. Toda nuestra satisfacción está centrada aquí en el estómago. Y eso se llaman entrañas o vísceras. Inclusive la palabra que usan en inglés es la palabra que se usa para hablar de movimientos, para expulsar cosas de nosotros. Si quieres, métete ahí a ver la versión en inglés y vas a encontrar una palabra que uno dice, wow, ¿esto qué quiere decir? Pero Dios usa esas expresiones para hablarnos del amor entrañable de Jesucristo. O sea que Dios usa los intestinos para mostrar que el amor que siente el Señor Jesucristo por nosotros es tan profundo que tiene que ver hasta con sus sentimientos humanos. Claro está que Él es Dios, pero Él se hizo hombre y tanto nos amó a nosotros que tú puedes explicarlo a través de esos versículos que cuesta entender, de que el amor de Cristo era un amor así como cuando uno está enamorado. Por ejemplo, cuando un muchacho está enamorado de una muchacha, hermano, el hombre está ciego. Y también las muchachas se vuelven ciegas en el amor que le tienen a un hombre. Entonces Dios quiere que nosotros entendamos, y mira cómo se expresa Pablo a los filipenses, les dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo. O sea que Pablo se hizo uno con Cristo. Yo quiero que en esta mañana nosotros entendamos a ese hombre Pablo, que Dios le hizo pasar lo mismo o le dio la misma experiencia que tuvo Cristo. Imagínate cuán elevado es el vivir de Pablo, porque él dice, porque Dios me es testigo. O sea que Pablo no estaba jugando. Él cuando te dice a ti, mira, Dios es testigo de cuánto os amo. Ahora, ¿qué es lo que el apóstol quiere transmitirnos con este hablar? Porque él quiere transmitirnos algo. Él dice que debemos de permanecer en las entrañas de Cristo.
O sea que, ¿para qué es que nosotros debemos de permanecer en esas entrañas de Cristo? ¿Por qué tenemos que estar en el amor entrañable de Jesucristo? Porque quiero que notes algo, el contexto te va a decir por qué hay que permanecer en el amor entrañable. Muchas veces hemos hablado de amor entrañable. Oh, hermanos, hay quienes hasta lo expresan. Te amo con el amor entrañable de Jesucristo, pero muchas veces ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo. Pero el versículo 7 te aclara lo que es permanecer en el amor entrañable de Jesucristo. Mira cómo dice el 7. Como me es justo sentir. Sí está hablando de los sentimientos. Como me es justo sentir esto de vosotros. Hermano, gloria a Dios, hermano, que estamos aprendiendo la palabra de Dios en una forma pura, en una forma maravillosa, como me es justo sentir esto de todos vosotros. O sea que Pablo no estaba jugando. Pablo tenía un amor genuino por los hermanos. Pablo verdaderamente es un ejemplo para nosotros. Dice, por cuanto os tengo en el corazón. Hermano, mire, nosotros somos tan livianos y tan descuidados, hermano, que nosotros no amamos a los hermanos con ese amor entrañable. Y usted se va a dar cuenta por qué es necesario que entendamos el amor entrañable, porque solo el amor entrañable nos va a hacer disfrutar lo que dice aquí. Dice, cómo me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. O sea que nosotros es imposible que podamos disfrutar de la gracia si nosotros no nos refugiamos en el amor entrañable de Jesucristo. El amor entrañable de Jesucristo es el que produce que nosotros participemos de la gracia. Oh, amados hermanos, mire, por eso el mensaje se llama padeciendo y disfrutando de la gracia de Cristo, porque aquí claramente nos dice, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Yo quiero que en esta mañana usted piense en ese hermano Pablo. Él estaba preso. Él estaba sufriendo por la defensa y confirmación del Evangelio. Pero en esa condición, hermano, en esa condición de preso, en esa condición de sufrimiento, Él les dice que cómo los ama. Yo no he visto cosa semejante cuando alguien está preso, y muchos están presos por sus delitos y sus pecados, pero este hombre estaba preso por causa del Evangelio. Pero ¿alguna vez tú has ido a visitar a un preso que te diga que te ama entrañablemente en el amor de Jesucristo? Sí, cuando nosotros vamos a visitar a los presos, dice, vamos a visitarlos porque nos reclaman, especialmente si son familiares nuestros. Oye, ¿por qué no me vienes ni a ver? Mira, aquí estoy preso, y a veces acusado injustamente, con mayor razón está allí, pero él está buscando que le vayan a mostrar amor. El preso no está buscando cómo dar amor. El preso está buscando cómo le ofrezcan amor. Es más, yo me recuerdo que una vez fui a visitar a un preso, y ya después que le hablé de Cristo y le hablé del amor del Señor, me dijo, ¿y te vas a ir sin dejarme un quinto? ¿O te vas a ir? O sea que cuando las personas están presas necesitan de los de afuera. Y los de afuera traen cosas para ellos. Si es un familiar el que viene a visitarlo, va a depositar unos cuantos dolaritos ahí, o unos cuantos quetzales, unos cuantos lempiras, unos cuantos sucres, le va a depositar para que no esté sufriendo tanto. Pero aquí tenemos un preso que es todo lo contrario. Aquí tenemos a un preso que, ¿cómo me es justo sentir esto de todo? Es la clase de persona que en vez de animarla, lo anima a uno. Yo he visitado hermanos en el hospital que uno va con el deseo de animarlos y ellos resultan animándolo a uno. Así que
yo quiero que por favor entiendas lo que es recibir gracia en medio del sufrimiento, porque de eso es lo que queremos hablar hoy. Queremos hablar de que en medio de nuestros sufrimientos nosotros podemos disfrutar la gracia. Si Cristo como ofrenda de holocausto es olor grato a Jehová, imagínate, porque al Señor tuvieron que matarlo, tuvieron que hacerlo pedazos. Pero nota qué gracia la que tenía Cristo, que cuando estaba en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque Jesús sabía que este plan es maravilloso, es un arreglo divino, en donde Dios es el que decide la vida de los hombres. Entonces por eso Jesús sabía cómo es Dios como soberano, que Él crea, que Él corrompe, pero Él restaura. Por eso es que Él les dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si ellos hubieran sabido, dice la palabra del Señor, no hubieran crucificado a Cristo, pero ellos no sabían, ellos estaban ciegos. Pero el amor de Dios va más allá de nuestra ceguera. El amor de Dios va más allá de nuestros pecados. El amor de Dios, hermano, y por eso Pablo dice, manténganse en ese amor entrañable, porque eso es algo grande. Es disfrutar a Cristo en nuestra experiencia. Nosotros hablamos de lo objetivo, lo subjetivo y la experiencia. Es que no es lo mismo, hermano, hablar de Cristo objetivamente, ni siquiera hablar de Él subjetivamente que está dentro de nosotros. Es tan elevado como cuando ya hablamos de experimentarlo. Ya cuando nos toca vivir, como dice ese dicho, no es lo mismo verla venir que vivir con ella, ¿verdad? Y dice, de lejos se ven los toros, pero de cerca se torean. Hermano, la realidad es que lo que estamos hablando aquí nosotros es para nosotros muy importante, porque a nosotros nos han enseñado que la gracia sencillamente es un favor inmerecido. Hermano, eso se queda chiquito comparado con lo que realmente es la gracia. La gracia es disfrutar a Cristo, pero en cualquier circunstancia. No importa lo que estés pasando, por eso es que Pablo nos habla aquí, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Aleluya. Yo quiero decirte, hermano, a lo largo de toda la historia de la iglesia cristiana, muchos hermanos han padecido. Muchos. O sea que muchos hermanos han padecido y no han padecido por ser homicidas ni ladrones. Ellos han padecido por el progreso del Evangelio. Y el apóstol San Pablo fue uno de ellos. Aparte de Pablo, han habido miles de hermanos en la historia que han sufrido por el progreso del Evangelio. Ahora, yo quiero decirte, hermano, que si sufrimos con el Señor, si sufrimos por el Evangelio, hermano, también Dios nos va a dar un disfrute que se llama disfrute de gracia. Y yo le quiero dar gracias a mi Señor, porque Dios me ha ayudado a mí que en medio del sufrimiento, porque yo te voy a explicar lo que es sufrir por Cristo. Muchos hermanos sufren por otras cosas, pero no sufren por Cristo. Quiero decirte que suena raro a nuestro oído natural. Suena raro a nuestro hombre natural las cosas de Dios. Porque ¿cómo puede ser que se puede disfrutar sufriendo? ¿Verdad? Eso, yo no creo que una esposa disfrute a ese marido que la trata mal. Yo no creo que ella disfrute a ese marido que la insulta, a ese marido que la trata
sin ningún valor. Yo no creo que ella diga, ay, qué gozo, mi marido me está tratando. Sin embargo, las cosas aquí así son. Dice que cuando estemos en diversas pruebas, que nos gocemos. Mire, mire qué tremendo. Entonces, por eso le digo que suena contradictorio. Por eso hay peligro de mal entender las cosas de Dios. Porque no van de acuerdo a nuestro hombre natural. Hay peligro. Nosotros no debemos interpretar en una manera natural el padecimiento y el disfrute de la gracia, porque eso no está en el nivel humano, eso está en el nivel celestial. Aleluya. En un vencedor es normal el padecimiento y la gracia. Si tú eres un vencedor, para ti es normal el padecimiento, porque el padecimiento va de la mano con la gracia. Dios es el que nos da gracia para poder pasar por todas nuestras pruebas. La realidad es que Filipenses, hermano, es una epístola de la experiencia de un vencedor. Filipenses, yo le dije a usted que es la práctica. Esta es la práctica de un vencedor. Filipenses es una epístola de una vida práctica de un vencedor. Ahora, nosotros tenemos que saber qué significa sufrir por el Evangelio. Sufrir por el Evangelio es defender los intereses de Dios. Sufrir por el Evangelio es defender los intereses de Dios para que Él cumpla su administración divina. De acuerdo a lo que nos enseña Pablo, hermano. Hay hermanos como que sí quisieran hacer bien las cosas. Yo conozco hermanos que están tratando de hacer bien las cosas, pero no se levantan en defensa y confirmación del Evangelio, como lo dice el versículo 7. Dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Vuelvo a repetirte. Muchos hermanos quieren hacer bien las cosas, pero no tienen el valor de levantarse en la defensa y confirmación del Evangelio. Pablo, en todos sus escritos, él habla del sufrimiento que él tiene por el Evangelio del Señor Jesucristo. Y quiero decirte que el apóstol San Pablo no sufría en una forma superficial, porque muchos de nosotros somos cristianos y sufrimos por el Evangelio en una forma superficial. ¿Sabes por qué Pablo no sufrió en una forma superficial? Porque él no predicó un evangelio superficial. El hermano Carrillo no predica un evangelio superficial. Te pregunto, ¿qué crees tú que era lo que hacía Pablo? ¿Qué era lo que Pablo predicaba? Fíjate que lo que Pablo predicaba era fuerte, porque Pablo siempre predicó contra las filosofías de los hombres. Pablo siempre predicó contra la política de los hombres. Pablo siempre predicó contra las huecas sutilezas de los hombres. Pablo siempre predicó contra la cultura de los hombres. Pablo siempre estuvo en contra de la religión de los hombres. Pablo lo único que tenía interés era que Cristo fuera visto. Por eso Pablo es el predicador de Cristo, 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 Cristo. Y mientras nosotros no seamos los predicadores que defendemos y confirmamos el Evangelio, nosotros vamos a ser personas livianas y no vamos a tener problemas. Una persona que predica el Evangelio en una forma liviana
no tiene problemas. Pablo anulaba todo, anulaba la filosofía, él anulaba los rudimentos, él anulaba todos los ismos, todo lo que se había vuelto un círculo vicioso y que eliminaba a Cristo. Pablo lo anulaba con su predicación. ¿Por qué crees que el hermano Carrillo tiene problemas? Yo he sufrido por el evangelio, hermano. Hay muchos hermanos que creen que el hermano Carrillo no ha sufrido por el evangelio. Mire, lo primero que sufro es el rechazo. Donde quiera que yo he llegado, hermano, y se lo digo con sinceridad de corazón, donde quiera que yo he llegado, los hermanos que son carnales, los hermanos que no tienen un corazón para la administración divina de Cristo, inmediatamente me rechazan y se oponen. Y hasta le dicen a los demás hermanos, el hermano Carrillo es del diablo, el hermano Carrillo es un hereje, el hermano Carrillo tiene falsa doctrina, el hermano Carrillo es esto, el hermano Carrillo es aquello. Sabes que me he metido a tantos problemas por predicar la administración divina. Porque yo no soy un predicador liviano, yo no ando jugando, yo no ando buscando mi propio acomodamiento. Yo no ando buscando en dónde puedo quedar bien sin lastimar a nadie. Hermano, el apóstol Pablo, yo lo aprendí del apóstol Pablo. Dice, si yo predicara para complacer a los hombres, entonces ya no sería siervo de Dios. Por eso, cuando yo sufro, porque eso es sufrir por el evangelio. Es tremendo, hermano, porque mira lo que dice Efesios capítulo 2 y versículo 17. Efesios 2, 17. Por eso te digo, esto no se entiende con la mente natural. Efesios 2, 17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Cómo es posible que lo que el hermano Carrillo y el apóstol Pablo predica es las buenas nuevas de paz? Es un poco contradictorio que el apóstol nos diga que él predicó las buenas nuevas de paz, si donde él llegó, él sufrió rechazo. Donde él llegó, hubo competencia. Donde él llegó, hubo envidia. Ahora, yo te digo a ti, cuando el hermano Carrillo predica el evangelio, yo una vez fui enviado a México. Hace muchos años yo fui enviado a México. Enviado por Dios para llevarle a una congregación lo que yo hoy predico y que siempre lo he predicado. ¿Sabes tú lo que es llegar a un lugar y que empieces a predicar? Y que vas a ir a predicar por una semana y que a mediodía del primer día te llamen los líderes de esa congregación y te digan que ya no tienes que seguir predicando porque no están de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Pues yo quiero que tú sepas que eso me ha pasado a mí. Yo fui enviado a una congregación de Izmiquilpan y ellos no me recibieron. Y reconocen que soy siervo de Dios. ¿Qué te parece que los hermanos pueden reconocer que uno es siervo de Dios y no darle entrada? Ah, pero si alguien llega en su propio nombre, a él lo reciben. A uno que lleve un evangelio que no les toca sus estructuras, al contrario, que les apoya en sus cosas que están haciendo, a ellos lo reciben. Yo fui, hermano, y yo tenía que predicar toda la semana, de lunes a sábado. Y el lunes a mediodía me dijeron, no puedes predicar porque no estamos de acuerdo con lo que tú dices. Ahora, la gracia era tan maravillosa que ¿sabe qué hice? Me fui con unos hermanos a comer tacos. Y ahí comiendo los tacos, dice uno de los hermanos, hermano Carrillo, nosotros sí queremos que usted nos enseñe lo que Dios le ha dado. Toda la semana me quedé con ellos en una casa. Y en esa casa yo les di a conocer todo, que hasta la fecha hoy, cientos
y miles de hermanos han sido beneficiados con la pureza del evangelio que el hermano Carrillo les llevó. Mis hermanos de Ecuador no me dejan mentir. Mira lo que he pasado. Una vez en una congregación, un hermano que se quería burlar de mí, yo no lo sabía. Yo no sabía que ese hermano había planificado avergonzarme. ¿Sabes qué hizo? Me invitó muy amablemente, muy hipócritamente, me habló y me dijo: hermano Carrillo, siervo de Dios, nosotros queremos que tú vayas a predicar a la congregación de nosotros. Amén, hermano. Y yo fui y varios hermanos me fueron a acompañar. Y yo estaba esperando que me dieran el tiempo para predicar la palabra. Cuando terminaran las alabanzas me iban a dar el tiempo a mí para que predicara la palabra. ¿Y sabes lo que hizo el siervo? Se me quedó viendo. Y así sarcásticamente me dijo: hermano Carrillo, ¿tú crees que tú vas a predicar aquí? ¿Tú crees que tú vas a expresar todas tus herejías frente a esta congregación donde Dios me ha puesto a mí? Imagínate, hermano, lo que es eso, estar sentado, el hermano Carrillo con su Biblia y oyendo esas expresiones. Pero la gracia de Dios estaba conmigo. Yo estaba sufriendo por llevar el evangelio que rompe toda estructura humana. Yo no he tenido miedo, hermano, pero ¿sabes por qué no he tenido miedo? Porque la gracia de Dios ha estado conmigo. Así como a Pablo lo tuvieron que descolgar en una canasta para bajarlo y que no le hicieran daño. Los hermanos saben que no estoy mintiendo, estoy hablando de hace 30 años. A mí me fueron a rescatar con un camión que tuvieron que retroceder el camión a la puerta de donde yo estaba para que yo me metiera al cajón de ese camión, porque allá afuera estaban todos tratando de hacerme daño. Y no le estoy hablando de impíos, no le estoy hablando de pandilleros, le estoy hablando de hermanos que en su celo, sin ciencia, querían hacerme daño. Porque hay hermanos que son celosos del evangelio. Yo los miro ahí en el Facebook. Según ellos están, defendiendo el evangelio, y lo que tienen es un celo sin ninguna ciencia. Porque el celo genuino de Dios tiene una ciencia. Cuando un predicador es celoso de las cosas puras de Dios, es una persona muy educada. Es una persona que sabe tratar a los hermanos. El apóstol Pablo nunca llegó a insultar a los hermanos porque estaban bien torcidos. Él llegó con mucha educación y con mucha educación los corrigió. Así que por favor discúlpenme y no se dejen engañar por esos predicadores que aparentan que tienen un celo muy fuerte por el evangelio, como algunos de esos que aparecieron allá en el Facebook insultando a todos los hermanos. Eso no es lo correcto. Eso no es lo correcto, hermano. El evangelio verdadero es un evangelio de paz. Buenas nuevas de paz que te desarma totalmente. Cuando un siervo predica, hermano, la palabra de Dios con pureza, se levanta el enemigo furioso. Solo imagínate, hermano, cuando el Señor Jesucristo le predicaba a los fariseos, esos eran religiosos, y ellos, Satanás se posesionaba de ellos y los hacía furiosos. Sí, hermano. Porque Satanás es el que ha cegado a las personas para que las personas no puedan ver la predicación en su pureza. Todos los hermanos que me conocen a mí saben que es muy poquito el grupo de hermanos que no se opone cuando el hermano Carrillo llega a predicar. El hermano Montalvo sabe que a nosotros nos pelaban el diente. Yo fui a predicar a Zacatecas
y nos pelaban el diente los hermanos. Es decir, nos trataban bien porque no querían que los demás hermanos los vieran que eran unos groseros con nosotros. Pero los hermanos nos decían, cuando ya el hermano Carrillo se va, ellos se paran en el púlpito y dicen, no es como dice el hermano Carrillo. Imagínense, hermano, qué rechazo el que tenemos. Eso es sufrir por el Evangelio. Yo he sufrido por el Evangelio y me gozo porque les vuelvo a repetir, Dios me ha llenado de su gracia. ¿Sí? Lo peor que le puede pasar a los hermanos que están mezclados, porque los hermanos lo que tienen es una mezcla. Y cuando llega el hermano Carrillo y les presenta la pureza de la palabra del Señor, se sienten furiosos porque creen que el hermano Carrillo les va a quitar sus ovejas, porque ellos se han adueñado de las ovejas. Pero un verdadero siervo de Dios no tiene miedo cuando viene un siervo a predicar la pureza de la palabra. ¿Por qué no tiene miedo un verdadero siervo? Porque ese siervo dice, yo quiero la pureza de la palabra. Y si el hermano Carrillo tiene la pureza de la palabra, yo me hago uno con él y no importa lo que suceda. Porque muchos lo que tienen es miedo que los abandonen. Hermano, yo no tengo miedo que las personas me abandonen a mí por predicar la palabra con su pureza, con la verdad, hermano. Y con educación les presento la verdad. Yo no me pongo a pelear con ninguno para decirle que está equivocado. Cuando yo le predico la verdad, le demuestro con la Escritura que tiene un evangelio mezclado y que es un siervo mezclado, porque habla de manteca y habla de sebo. Habla de agua y de aceite que jamás se pueden juntar. O sea que, hermanos amados, este es tiempo crucial, es tiempo final. Por eso Dios nos ha levantado con poder para decirle a los hermanos que deben de predicar un evangelio que es rechazado. El verdadero evangelio es rechazado por la tradición cristiana. Quiero que lo sepas. El verdadero evangelio y bien predicado es rechazado por la tradición evangélica, porque le bota todas sus estructuras. Así que no es fácil el camino que el hermano Carrillo tiene que caminar. Y además el apóstol Pablo, aquí está escrito en la Biblia, dice que todos lo abandonaron. Todos lo abandonaron, hermano. Mire cómo me ha tocado a mí. Los hermanos que daban sus ojos por mí. Los hermanos que decían que yo era una gran bendición para ellos. Cuando llegué, después cambiaron sus corazones y ahora son enemigos totalmente del hermano Carrillo. Ahora no lo quieren ni ver, ahora dicen que está torcido. ¿Por qué, hermano? Porque les toqué sus estructuras. He llegado a lugares, hermano, donde a veces hasta pena da recibir la ofrenda. Yo he llegado a lugares, quiero que lo sepan, yo he sufrido por el Evangelio. Yo he estado en reuniones donde los ancianos tienen que discutir si me tienen que dar la ofrenda o no. En México, hermano, en México me ha tocado sufrir mucho. Por eso le digo a los hermanos, ustedes se deben a mí, muchos de ustedes, porque me ha tocado pagar un precio bien alto por rescatarlos. En México hay hermanos que me controlaban a mí y decían, voy a agarrar en curva al hermano Carrillo porque lo que viene a hacer es llevarse el dinero de México. O sea que me acusaban de que llegaba a robarme el dinero de México. Hubieron hermanos en Ecuador que averiguaron cómo se hacía para que el hermano Carrillo no entrara a Ecuador. Hubieron hermanos en México que preguntaron con sus autoridades en gobernación cómo se hacía para no dejar entrar al hermano Carrillo. O sea que no crea usted que es fácil tratar con los hermanitos cuando los hermanitos están cegados, hermano. Cuando los hermanitos Satanás los tiene ciegos. Ellos rechazan la verdad y quiero que sepas, mi hermano, que la forma de darte cuenta tú si eres un ciego es que no aceptas la verdad en su pureza. Pero si tú aceptas la verdad en su pureza, tú no eres ciego. Tú eres una persona que Dios lo ha llamado para que sea alguien que defiende y confirma el Evangelio. Ya en un ratito te voy a decir lo que es defender y confirmar el Evangelio, porque debemos de entender eso. La lucha que nosotros tenemos no es contra carne ni sangre, no es contra los hermanos que yo estoy, sino que yo sé que Satanás se ha levantado para hacerme guerra. El Satanás, y si Satanás ve que no me puede hacer caer de un lado, trata de hacerme caer del otro, y por eso ahí me ha traído y me ha
revolcado y me ha hecho para todos lados, pero bendito sea Dios que puedo decir, año 2020, aquí está el hermano Carrillo predicando la pureza de la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Y no lo digo con orgullo, sino que quiero que todos entiendan que cuando hay sufrimiento por el evangelio, hay gracia de Dios que se puede disfrutar. Y a mí lo único que me mueve para predicar el evangelio es el amor que les tengo a todos ustedes, mis hermanos. Pablo guerreó contra Satanás, porque es Satanás el que ha cegado a los hombres. Pablo mismo le dijo a los hermanos en Corinto, les dijo, me temo que el diablo, así como engañó a Eva, también los quiera engañar a ustedes. Porque es Satanás el que hace que la gente esté ciega. Pero gracias al Señor que podemos defender y confirmar el evangelio. Hermanos, si nosotros no sufrimos por Dios, nosotros jamás vamos a disfrutar de su gracia. Lo que nos hace disfrutar la gracia de Dios, hermano, es sufrir por el evangelio. Ahora, la pregunta es, ¿qué es disfrutar la gracia? ¿Qué es disfrutar la gracia? Disfrutar la gracia, hermano, es nuestra experiencia de Cristo. Es cuánta experiencia de Cristo tienes tú. Ya viste que hemos hablado de Colosenses y de Filipenses y que hay que vivir a Cristo y que hay que vivir a Cristo. Pues ahora es cuando Dios nos mete a la práctica, a la experiencia. Ahora el evangelio que no es confirmado no produce disfrute de gracia. Porque nosotros no solo estamos por la defensa del evangelio, nosotros tenemos que confirmar el evangelio. El asunto que confirmar el evangelio es estar en contra de todos los que han arruinado la administración divina de Dios. Tú me has oído decir muchas veces, hermano, nosotros no estamos deliberadamente engañados. Nuestros pastores no nos han engañado deliberadamente, ellos no tienen culpa. Bueno, tienen un poco. A ellos no les puedo decir yo perdónalos porque no saben lo que hacen, porque muchos pastores sí saben lo que están haciendo, deteniendo la verdad con injusticia. Deliberadamente ningún pastor engaña a sus ovejas. Deliberadamente no estamos engañados. ¿Sabe cómo estamos engañados? Sutilmente. Satanás se ha metido en la predicación de muchos hermanos. Sutilmente el diablo ha hecho que los hermanos resulten predicando otro evangelio. El apóstol Pablo, cuando se trata de defender el evangelio, él estaba en contra de todo lo que distraía a los hermanos de la centralidad de Cristo. El apóstol Pablo no le importó si lo querían o no lo querían. Él abogaba por la verdad de Dios. Por eso sufrió, porque él se opuso a todos los que reemplazaron a Cristo por infinidad de asuntos. En Colosenses te hablé yo de esto, que hay miles de cosas que la iglesia cristiana practica que ha desplazado a Cristo. Y eso era lo que hacía que ardiera el corazón de Pablo, al ver que el diablo había cambiado todo el panorama. Hoy día es lo mismo, hermano. Hoy día es lo mismo. Mis hermanos bautistas han destituido a Cristo por el bautismo. Mis hermanos metodistas han destituido a Cristo por el método. Mis hermanos presbiterianos han destituido a Cristo por el presbiterio. Nuestros hermanos pentecostales han destituido a Cristo por el poder de los dones. Los teólogos, hermano, han destituido a Cristo por la teología. Le dan más importancia a lo histórico y teológico. Y los mesiánicos han destituido a Cristo por el hebreo, el arameo. Hermano, yo no estoy jugando. Como dicen en inglés, I'm not kidding. Yo estoy en serio en este asunto, hermano. Yo estoy abogando porque nos volvamos todos a la administración divina de Dios. Porque ¿qué ha hecho en esos hermanos el presbiterio? ¿Qué ha hecho el método? ¿Qué ha hecho la teología? No ha hecho nada. Porque todo el que reemplaza a Cristo está eliminando la vida.
Es la vida de Cristo en nosotros. Es Cristo experimentado que nosotros podemos defender y confirmar el Evangelio. Pablo tenía que confirmar el Evangelio. Hermano, Dios quiere que todos nosotros estemos en iglesias genuinas. Que nuestra iglesia local sea una iglesia genuina, donde se predica la administración divina, donde la meta es que los hermanos vivan a Cristo, donde la meta es, hermano, que no sustituyamos a Cristo por nada. Si estamos en esa clase de iglesia, estamos en la iglesia genuina. Pero ¿cuántas localidades, hermano, hoy pierden el tiempo? Yo a los siervos los desafío, les digo, hermano, cuando te pares a predicar, ora a Dios que transmitas vida, no que transmitas conocimiento ni aburrimiento. Muchos pastores cuando se paran frente a los hermanos empiezan a hablar y los hermanos en vez de poner atención para ver cómo cambian de vida, ellos están durmiendo. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, hermano. Iglesias genuinas. Participar de la gracia es permanecer en las entrañas de Cristo. Porque solo cuando entiendes el amor entrañable de Jesucristo, tú puedes defender el Evangelio y confirmarlo. Solamente cuando permaneces en las entrañas de Cristo, tú puedes verdaderamente, hermano, amar a los hermanos. Porque ese amor entrañable debe de ser uno en nosotros y nosotros uno con Él. Es la persona misma de Cristo. Lalo nos predicó ayer del vínculo perfecto. El vínculo perfecto es el amor. Y Pablo lo demostraba. Si yo te tengo amor a ti, te voy a decir la verdad. Decir la verdad es amar a los hermanos. Si yo no te tengo amor, yo te voy a sobar, te voy a apapachar, y aunque estés mal, te voy a decir, oh, ahí la llevas. Pero muchos me han oído y dicen, no, con el hermano Carrillo no es de ahí la llevas. Hace poquito hasta me faltó el respeto, una muchacha me puso allí viejito cascarrabias, me puso viejito gruñón. No es que sea gruñón, yo soy serio en las cosas de Dios y no quiero que ninguno se pierda. Lo que me hace a mí es tener un celo por la administración divina. Eso es lo que me mueve a mí. Aleluya. Vivir a Cristo, hermano. Por eso Pablo dice en el 1:21, para mí el vivir es Cristo. ¿Te das cuenta que hay una gran diferencia entre vivir a Cristo a solo decir que lo tienes como tu Salvador? Porque muchos están conformes. Oh, Cristo es mi Salvador, Él murió por mí, aleluya. Y solo de eso predican, hermano. Solo de los rudimentos de Cristo están predicando. Hermano, hay que desafiar a la gente. Tienen que vivir a Cristo si quieren ser vencedores. Díselo seriamente, no se lo digas con chistes. Si tú le dices a un hermano que tiene que vivir a Cristo pero con puros chistes, hermano, no lo vas a poder ayudar a que viva la realidad. Ah, hermano Carrillo, usted me ha contado chistes. Sí, le he contado chistes, pero inmediatamente me pongo serio y le digo, cuidado, le va a dar más importancia a mis chistes. Porque yo también tengo buen sentido del humor. Pero en las cosas de Dios soy serio. En las cosas, yo creo que Dios me ha bendecido por eso, hermano, porque yo todo el tiempo, desde que yo me recuerdo que predico el Evangelio, yo les he dicho a todos los hermanos, usted dele la seriedad a la iglesia, la seriedad que debe tener. Dele seriedad a su salvación. Estar caídos de la gracia, les digo, no es que estar caídos de un naranjal. Porque hay muchos, ¿cómo estás, hermano? Aquí caídote. Ya como que fuera que se cayó de un naranjal. Siempre se los he dicho. Dime si no te he dicho a ti, tú empezaste bien tu vida, hermano, le digo, cuando alguien se ha convertido y se ganó a toda su familia, yo le he dicho, tú empezaste bien tu vida, hermano, pero tú te has descuidado. Dime si no te lo he dicho, dime, mis ovejas me conocen. Hermano, tú prometiste a Dios que no ibas a faltar a los cultos de oración y me doy cuenta que vives frío y alejado de Dios. Hermano, tú que todavía hablas malas palabras, hermano, eso no es correcto. Hermano, ten cuidado lo que pasas en el Facebook, porque lo que has demostrado es más que eres un impío y un mundano, en vez de mostrar que eres un cristiano. Ten cuidado, con Dios no se juega, mi amigo. Con Dios no se juega, mi hermano. Las cosas de Dios son serias y más te vale, mi hermano.
Gracias a mi Señor que en eso yo puedo decirte, no he fracasado. No he fracasado porque yo he sido serio en mi vida cristiana. Tenemos que sufrir con gracia. Sufrir con gracia es que Él te fortalece. Sufrir con gracia es que Él te saca adelante. El apóstol Pablo estuvo refugiado totalmente en las entrañas de Cristo. Allí se refugió. Ahora yo te voy a decir algo. Fíjate pues. Quiero leer 2 de Corintios 12:9. Pero voy a leer... primero déjame leer 1 de Corintios 4:1. 1 de Corintios 4:1. 1 de Corintios 4:1. Vamos a leer unos versículos ya para finalizar, porque ya se me acabó el tiempo. 1 de Corintios, capítulo 4 y versículo 1. Porque estamos hablando de que hay que defender el Evangelio y confirmarlo. Así pues, dice el 4:1, tengamos los hombres por servidores de Cristo. Tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Administradores de los misterios de Dios. Tú, hermano, y yo hemos sido llamados para ser administradores de los misterios de Dios. Tenemos que administrar los misterios de Dios. Tenemos que enseñarle a la gente qué son los misterios de Dios. Vamos a Colosenses 2:2. Colosenses 2:2. Dice en Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. O sea que el apóstol Pablo lo usó Dios para que confirmara el Evangelio. Y confirmar el Evangelio es predicar los misterios, el misterio de Dios y el misterio de Cristo. Mira qué dice Efesios 3:4. Efesios 3:4. Dice, leyendo, lo cual podéis entender, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Nosotros hemos sido levantados por Dios para que enseñemos el misterio de Dios, que es Cristo. O sea, ¿cómo es que Cristo viene a ser el Cristo objetivo y subjetivo? Porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria y ese es un misterio. Y tenemos que saberlo predicar. Tenemos que saber enseñar que Dios es espíritu. Tenemos que saber enseñar cómo es la encarnación. Tenemos que saber enseñar cómo es el vivir humano de Cristo. Tenemos que enseñar qué produce la muerte de Cristo en la cruz. Tenemos que saber enseñar qué produce la resurrección de Cristo, porque Cristo es el misterio de Dios. Pero también tenemos que saber enseñar lo que es el misterio de Cristo, porque el misterio de Cristo es la iglesia como cuerpo. Es la iglesia como expresión de Cristo. Es la iglesia viviendo a Cristo, experimentando a Cristo, hermano. Si no sabemos enseñar eso, si la gente no se le hace carne eso, es imposible que los hermanos puedan ser vencedores. Es importantísimo, siervos de Dios, que ustedes prediquen, pero no a manera de conocimiento. Por eso es importante que nosotros vivamos la vida de Cristo, para que cumplidamente ayudemos a esas personas, para que esas personas anhelen lo mismo que nosotros hemos alcanzado. Bendito sea el nombre del Señor. Y termino con 2 de Corintios 12:9. 2 de Corintios 12:9. Oh, alabado sea el nombre de Jesús. 2 de Corintios capítulo 12 y versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Estoy terminando con este versículo, porque empezamos hablando de que
nosotros vamos a padecer, pero vamos a padecer sufriendo. Vamos a padecer, pero vamos a padecer sufriendo y vamos a tener la gracia. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Te das cuenta? Hermano, a mí no me ha afectado en nada sufrir por Cristo. Nunca he salido avergonzado. Agustín sabe, cuando yo llegué hace 30 y pico de años a Campeche, allá a Moquel, su propio familiar sacó el machete y lo somató en la banqueta y me dijo que me fuera de ahí si no quería que hubieran consecuencias. Nos pusimos de acuerdo con Agustín, seguimos nuestro camino. O sea que nosotros hemos estado en peligros. En El Salvador, ¿qué me pasó una vez con el hermano Gilmar? Nos tiraron balazos. De verdad, oiga esto que le digo, Gilmar se recuerda, solo oímos el silbido de los balazos que pasó cerca de nosotros, porque se oyó el silbido de las balas. ¿Por qué Dios no quiso que nos mataran? Porque ahora no estuviéramos defendiendo y confirmando el Evangelio. Él tenía un propósito para nosotros. Así que gracias a Dios, hermano, porque podemos decir lo que el apóstol Pablo nos enseña. Dice que nos arraiguémonos de Cristo, hermano. El apóstol Pablo experimentó el sentir de Cristo y el pensamiento de Cristo. El apóstol Pablo sintió a Cristo porque él lo vivió y todo lo que Cristo sentía, él lo sintió. ¿Acaso no quieres tú eso, hermano? Quiero decirte que está a la orden para ti. Es para que lo disfrutes. Ahí lo tienes a Cristo adentro de ti. Disfrútalo. Si padeces, padece, hermano, y dale gloria a Dios. Si estás enfermo, porque este de bástate mi gracia está bajo el contexto de que él estaba enfermo. Él tenía un aguijón en la carne, una enfermedad o no sé qué tenía, pero la cosa es de que había algo que no lo dejaba tranquilo. Sin embargo, él oró a Dios que se lo quitara y le dijo el Señor, no te lo voy a quitar, vas a padecer y bástate mi gracia, porque aunque padezcas, yo voy a hacer que te goces. Ustedes saben de cómo habla Pablo, me gozo, me regocijo, tengo contentamiento, completad mi gozo. Si alguien era una persona que se gozaba en el sufrimiento, era el apóstol Pablo. Así que yo en esta mañana solamente quiero que te recuerdes que si padezcamos por Cristo y Él garantiza que la vamos a pasar bien, la vamos a llevar suave. Yo me la llevo suave. Después de salir maltratado, ¿qué estoy haciendo? Allá está el hermano Carrillo, míralo, comiendo con los hermanos y predicándoles la palabra. Oremos, Padre. Gracias en esta mañana porque estamos entendiendo la realidad que vivió el apóstol Pablo. Gracias que estamos entendiendo, Señor, que si padecemos como cristianos, que no nos preocupemos porque la gracia tuya va a hacerse latente, porque estamos refugiados en tus entrañas. Y tus entrañas lo único que expresan es un amor genuino por nosotros. Gracias, Señor. Gracias que ahora entendemos que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por la vida eterna que cada día se está posesionando más y más de nosotros. Señor Jesús, te bendecimos. Y todos decimos, amén. Todo lo
su boca, mejor que el vino terrenal. Todo lo terrenal se acaba, Él es eterno. Danos el vino celestial. Experiencias con Cristo, estos son besos de vida en nuestro espíritu. Danos, llénanos, aleluya, te amamos, tu iglesia te ama, Cristo. Estamos enamorados de este Cristo en nuestro espíritu. Aleluya, te amamos, Cristo. Experiencias con Cristo,